Aplaudo que la iniciativa dictaminada fuese la presentada por la presidenta de la Comisión de Gobernación el pasado 22 de octubre. Solo hace 12 días, contando sábados, domingos y días festivos, porque si no los contamos estaríamos hablando de tan solo 6 días desde su presentación. Y más aún, que haya contado con la voluntad política para que fuese turnada solo a su comisión, la comisión que ella misma preside. Evidentemente, eso cómo ayudó para que a 8 días, contando sábado, domingo y días festivos, o 6 días sin contarlos, fuese dictaminada. Y 4 días después, contando sábado, domingo y días festivos, o solo en uno, la estemos ya discutiendo en este pleno. Hecho solo comparado con la celeridad que usamos para aprobar las que envía el Ejecutivo del Estado. Felicito a la presidenta de la mesa directiva, quien frecuentemente comenta que el poder se ejerce. Muy cierto. Ella, haciendo uso de la facultad para turnar iniciativas, determinó el turno de esta solo a la Comisión de Gobernación, aun cuando la Secretaría General le informó que había otras iniciativas de la misma materia turnadas a otras comisiones, por lo que tenía entonces que turnar también a esas mismas comisiones, justo para efectos de dictaminación. Más aún, turnó una iniciativa que incide en el Código Civil a la Comisión de Gobernación únicamente, y no a la que ejerce la atribución en esa materia, la de Procuración y Administración de Justicia, que junto con otras, por su interés, se acostumbra a turnar como unidas. Ejerció su poder la presidenta, sí, incumpliendo un procedimiento legislativo que debiera dar seguridad y certeza y debiera ser liberado del capricho de las personas, pero prefirieron, otra vez, un proceso amañado. Igualdad y no discriminación es el origen de este derecho, que se reforzó con esa reforma en materia de derechos humanos que yo sostengo como histórica nuestra Constitución Política del 2011 y que permitió ir entendiendo la complejidad de los problemas sociales a partir de quién los mira y desde dónde se mira. Eso que llama Berger la realidad de lo cotidiano. Estos grupos decidieron tomar el camino judicial para no insistir más en la incidencia legislativa, justamente porque en la agenda legislativa el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQI+ había sido relegada. 30 años de movilización social en México para que en el Distrito Federal en el 2009 se incluyera. El resto del país, nada alentador. Ambientes adversos, clandestinos, invisibles, hostiles. Puebla es un buen ejemplo de esto. Por eso no tomaron el camino heteronormativo. Y la ruta que siguieron fue la de los derechos. Y pasaron a implementar su estrategia, ponderando argumentos por encima del peso político de mayorías legislativas o de quienes estaban al frente de los gobiernos. Interés legítimo. Lograron amparos. El primero en el 2012. Y desde entonces fue determinado que la unión de un solo hombre y una sola mujer era discriminatorio y generaba una exclusión injustificada. Vinieron las demandas colectivas, los juicios colectivos, hasta lograr la declaratoria de inconstitucionalidad de esa porción normativa en el 2016. Esta herramienta, sin duda, ayudó a potenciar avances en las entidades federativas. Por eso esta lucha que han dado los amigos y las amigas de la comunidad LGBTIQI+, y que lamentablemente no está referida en ninguna parte en este dictamen, a la que se sumaron también organizaciones civiles, activistas, colectivos, académicas, investigadoras, homosexuales y lesbianas en lo individual y personas afines a su causa, debe ser entendida de origen y ser asumida como lo que es, como una causa que han conquistado poco a poco, paso a paso, como una causa que va en la ruta de generar
condiciones de igualdad y certezas jurídicas. Nunca como pose, o únicamente para la foto, o para ser parte de un discurso, o por una coyuntura electoral. Porque además, esta aprobación que hoy se dará apenas es el primer paso de esa larga lucha. Nuevos retos vendrán: adopción, hijos, hijas, derechos de tutela legal, en fin, y con ello todos los prejuicios que eso acarrea y los argumentos morales disfrazados de legales que ya hemos escuchado muchas veces en esta tribuna. Hoy se aprobará seguramente con el voto mayoritario la iniciativa que presentó Morena hace 12 días sobre matrimonio igualitario. Las iniciativas de hace poco más de 2 años, de mi autoría del 17 de octubre del 18, la de diciembre del 18 del diputado José Juan Espinosa, la de septiembre del 19 del diputado Marcelo García, la que presenté nuevamente para mantener vigente la primera y retomar los faltantes de la que presentó el Ejecutivo del Estado el año pasado, serán declaradas sin materia si bien nos va, o las dejarán en la congeladora, como pasó en el 2015 con la de la diputada Socorro Quesada, o la de la diputada Geraldine González, o antes las presentadas por la diputada Irma Ramos y una servidora en materia de sociedades de convivencia y maternidad subrogada, en esas luchas previas a lo que hoy discutimos. ¿Por qué creen que fueron turnadas a 3 o 4 comisiones? Porque nunca tuvieron interés de abordarlas, porque eso que hoy se mayoriteará es justo lo que por más de 2 años negaron, bloquearon y hasta votaron en contra el año pasado. Pueden solicitar para recordar ese debate. Estuvo interesante. Yo presenté una propuesta reformatoria. Propuse retirar eso de un solo hombre y una sola mujer para que quedara solo 2 personas. Únicamente eso, en el artículo 294. La rechazaron. Votaron en contra. Ahí el debate que pueden solicitar. Se trató de la sesión del 8 de octubre del 2019. Claro, de quienes decidimos hablar. Otras voces que hoy hablan se quedaron calladas, en silencio. Solo se escuchó la voz de la diputada Estefanía Rodríguez. Por eso realmente me impactan las intervenciones anteriores que he escuchado del partido oficial Morena. Inentendible entonces cómo fue que el año pasado lo hayan votado en contra. Y todas y todos ustedes del partido oficial Morena, y juntos haremos historia, sí hicieron historia, votaron en contra. Hay historias que quedan manchadas para siempre. Es verdad, la presidenta de la Comisión de Gobernación no podía hacer uso del principio de concentración para dictaminar conjuntamente las 5 iniciativas presentadas con anterioridad a esta, porque como les comenté al inicio, la presidenta de la mesa directiva solo la turnó a su comisión. Lo que no se dice es que 4 de estas iniciativas, 4 de 5, compañeras, compañeros, también estaban turnadas a la Comisión de Gobernación. Y claro, a Procuración de Justicia, a Derechos Humanos y hasta la de la familia. Si hubiera habido un poco de ética, hubieran podido convocar a todas. Miren ustedes, cada comisión la formamos 7 diputados y diputadas, pero 4 de esos 7 son del grupo mayoritario. Hubieran podido convocar a esas 3 o 4 comisiones. Lo hubieran logrado con solo una llamada a sus pares para que hicieran quórum. Así, este dictamen que hoy discutimos y que aprobarán tendría un mayor reconocimiento ciudadano, un reconocimiento de la comunidad LGBTIQ para ustedes, para su trabajo legislativo, por sus aportes de cabildeo y de diálogo, y para demostrar que supieron escuchar las voces diversas y afines a esta causa, para demostrar que son incluyentes y que saben legislar. Pero se trataba de ejercer el poder, porque en efecto, el poder se ejerce, sí,
pero hasta eso hay que saber hacerlo, justo para obtener resultados favorables y no al revés. Ejercer el poder para que se piense que se cuelgan medallas que realmente no son suyas, para que se piense que solo están simulando, que solo son advenedizos, que es solo por una coyuntura electoral, porque la diversidad de organizaciones civiles de Puebla, las nacionales que hoy también están conectadas, y la comunidad LGBTIQ+, que a lo largo de muchos años han impulsado el acceso al matrimonio igualitario, han seguido todos nuestros pasos, compañeras, los que hemos dado y los que no hemos dado. Evidentemente, incluida la versión de la sesión del viernes pasado de la Comisión de Gobernación y la de hoy. Saben claramente que fueron ustedes los que votaron en contra de sus derechos el año pasado, los que bloquearon esta iniciativa por más de 2 años. Y además también escucharon, como yo, el pasado viernes, la mención que usó una voz autorizada de ustedes al referir la declaración del Papa Francisco para argumentar su voto a favor. Porque este Congreso no ha recibido, como se declaró, ninguna resolución de la Corte para cumplir. El mandato de la Corte para todos los congresos es desde el 2016, compañeros y compañeras, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad. Sí, tenemos una recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2015. Luego la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 17 nos envió la declaración de invalidez de estos artículos. Después hubo otra también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta sí, compañeras, compañeros, para esta 60 legislatura. Es del año pasado, pero solo hemos rendido el informe. Todavía ni siquiera hay resolución. Y en julio de este año 2020 recibimos también un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que nos exhortaba a cumplir. Así que ese pretexto no es verdad. La Corte desde el 2016 resolvió que todos los congresos tenían que modificar sus normativas. Lo que pasó es que se equivocaron, pasaron mala información, tomaron una declaración a medios de comunicación del 21 de julio pasado que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, usó como ejemplo esa negativa de los congresos locales para aprobar matrimonios igualitarios, justamente porque aún sabiendo la inconstitucional, y lo dijo sin mencionar a ningún estado, porque lo hizo refiriéndose a la insistencia de un congreso, el de Aguascalientes, que por tercera vez consecutiva insistió en aprobar una reforma para un tema declarado antes ya inconstitucional. Como ven, es una mentira que hayamos recibido en estos días alguna resolución de la Corte. Lo que sí es verdad es que el viernes sí conocimos el argumento para el voto a favor de la mayoría, la declaración del Papa Francisco. Aprovecharon esta declaración del Papa, que no va precisamente en este sentido, pero gracias a Dios que hizo el milagro. Pero son ustedes progresistas, no son conservadores. Ustedes son de izquierda y uno de sus postulados es no mentir. Por ello sostengo que hay que saber ejercer el poder, porque ejercerlo sin sustancia, sin bases, sin conocimiento, es como tener un auto de carreras para hacer el supermercado. ¿Tienen el poder para colgarse medallas huecas, para lograr triunfos al vacío, palmas estériles, palabrería, discursos, para darnos cuenta que los tratados de fe pesaron más en ustedes que las resoluciones legales? Lo único que demuestra es que a ustedes no les mueven las causas, les mueven las poses, no defienden las minorías, es solo un discurso, es solo para la foto y es por la coyuntura electoral. En vano ejercer así el poder, porque la misma memoria histórica va a colocar a cada cual en su justo lugar y este tipo de trampas pasarán a ser parte del basurero de la historia. Concluyo, compañeras y compañeros, aunque sea de esta forma poco ética, como la que usaron hoy para el matrimonio igualitario,
De esa misma manera, no importa que sea cinética, no importa que como hoy no reivindiquen luchas, ustedes, que son mayoría en este Congreso, presenten una iniciativa para que se apruebe y de una vez por todas esa garantía y protección de otros derechos humanos violentados sistemáticamente en este Congreso, como el derecho a decidir de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, para dejar de criminalizar a las mujeres, sea aprobado. Aborto legal ya. Solo se necesita el voto de ustedes, el de la mayoría, y solo ocuparían de 12 días para lograrlo, contando sábados, domingos y días festivos. Vamos por eso. Cumplan sus compromisos progresistas, compañeras y compañeros legisladores. Por lo pronto, claro que mi voto será a favor de este dictamen, con minuta de decreto, y les pido su voto a favor a todas y a todos ustedes. Tenemos que reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ y más. Lo logramos. Matrimonio igualitario será ley. Las felicito, compañeras y compañeras. Y le pido, diputada presidenta, que tengo 2 propuestas modificatorias que estoy haciéndolas llegar para que en su momento procesal legislativo considere su presentación. Muchas gracias.